revolución de las conciencias. Por eso lo más importante de todo es que se esté creando conciencia de manera masiva, sino que todo el pueblo esté informado. Esa es la revolución de las conciencias. Presidente, aquí en la mañanera hemos hablado sobre la crisis institucional que se vive dentro del Poder Judicial, las resoluciones por parte de los jueces, magistrados y de ministros que nos demuestran esta descomposición dentro de este poder de nuestro Estado. Casos son muchos, jueces que conceden amparos que benefician a empresas extranjeras e intereses facciosos, magistrados que liberan las cuentas de delincuentes, como es el caso de Cárdenas Palomino, o de ministros que, como ya hemos escuchado en los últimos días, pues violentan flagrantemente la Constitución. Hace unos días, señor presidente, la presidenta Norma Piña, en un discurso señaló que los mexicanos, para poder exigir nuestros derechos, los debemos primero de conocer. Y este es un argumento que nos demuestra en la burbuja en que viven las autoridades que deberían de impartir justicia. Los mexicanos conocemos nuestros derechos. Todas y todos sabemos que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un trabajo digno y bien remunerado, a libre esparcimiento. El problema, presidente, es que las autoridades no cumplen con ello. E independientemente si los ciudadanos, en este caso, no conocen sus derechos, las autoridades deben de garantizarlos, sí o sí. Todas y todos los mexicanos tenemos derecho a la justicia pronta y expedita, y en este caso, presidente, pues es uno de los derechos más vulnerados en nuestro país. Hay ciudadanos que llevan años en la cárcel y no tienen sentencia, y aquí también lo hemos denunciado una y otra vez. Los que deberían de proteger y hacer valer la Constitución son los primeros en violentarla, y mucho de esto, presidente, se debe a que ellos no le rinden cuentas a nadie. Por esto, presidente, ¿no cree que es momento de cambiar la forma de elegir a los magistrados y los ministros? Porque muchas veces no llegan los mejores perfiles ni los más preparados. Y voy a dar un caso en concreto, pero hay muchísimos. En este caso, la ministra Norma Piña, cuando tuvo su comparecencia para ser electa ministra de la Suprema Corte en el Senado de la República, fue señalada por su ineficiencia y su baja productividad en los espacios en los que ella estaba como magistrada. Peor aún, sostuvo en esa comparecencia que no existía la corrupción en el Poder Judicial, cuando todas y todos sabemos que es lo contrario. Hoy se habla de pesos y contrapesos, de que el Poder Judicial es el contrapeso del Poder Ejecutivo. Y la pregunta es, y creo que muchos mexicanos nos la hacemos, ¿quién es el contrapeso del Poder Judicial? ¿No cree, presidente, que es necesario buscar a través de una iniciativa la autonomía del Consejo de la Judicatura? Porque al final, pues que están dentro del Poder Judicial son jueces y parte, y pues nunca le dan, en este caso, pues cuentas a nadie, y menos a las y los mexicanos. Y, presidente, ¿apoyará la iniciativa que se tiene pensada presentar en el Senado de la República para que los jueces, los magistrados y los ministros sean electos a través del voto popular? Pues es muy buena tu pregunta. Yo coincido de que tiene que haber una reforma al Poder Judicial. Ayer hacía yo una reflexión de que se puede llegar al gobierno, pero hace falta la transformación del Estado, porque una cosa es el Poder Ejecutivo y el Estado mexicano tiene que ver con otros poderes que necesitan reformarse. Se ha avanzado bastante en el Ejecutivo, sobre todo combatiendo la corrupción, que no haya impunidad. Se ha avanzado en el Poder Legislativo, ya no hay moches,
para autorizar el presupuesto. Antes les daban a cada diputado, a cada senador, les daban un presupuesto, o sea, un soborno para que votaran. Se llegó al extremo de que 3 años seguidos la Cámara de Diputados, que es la Cámara que aprueba el presupuesto, tiene la facultad exclusiva para aprobar el presupuesto, aprobaba por unanimidad el presupuesto. Todos, 3 años consecutivos, porque habían esos moches. Cada diputado recibía un recurso cuando no le corresponde, porque no es su función la de ejecutar. Recibía un oficio de autorización para poder disponer de un presupuesto en 3 ramos. Les daban para el mejoramiento de las calles, para la infraestructura deportiva y para la cultura. Eso se repartía entre los diputados. Y llegaba un diputado a ver a un presidente municipal o a un gobernador, aunque no fuese de su distrito, y le decía: tengo esto, 10, 20 millones para las calles, te lo asigno a ti, nada más que me tienes que dar un 10%, un 15%, un 20%, un moche. Si no quieres así, se hace la obra, nada más que yo propongo a la empresa constructora. Así era. Y a los líderes de los grupos, a esos les daban más para repartir. Eso ya no sucede. Por eso nosotros no sacamos unanimidad en la aprobación del presupuesto, pero no quiero unanimidad, no, a ese precio, lo que diga mi dedito. Entonces ha avanzado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Es muy vergonzoso que cuando autorizan, cuando aprueban la reforma energética, les dan dinero para votar. Y hay algo, bueno, no lo voy a decir porque tenemos invitados y aquí hay pluralidad, pero está demostrado, está preso el que estaba de director de Pemex, y en su declaración oficial habla de que recibía la orden de darle dinero a legisladores, no voy a decir de qué partido para no meternos en eso, para votar por la reforma energética. Entonces, eso ya no. Sin embargo, como tú lo señalas, el Poder Judicial requiere renovarse. Y es un asunto complejo, porque es un problema estructural. No son los jueces nada más, no son los magistrados, no son los ministros, es, vamos a decir, la abogacía y la formación de los abogados y las escuelas y la educación, porque se tiene que tener abogados rectos, profesionales, honestos, cercanos a la gente,
Hace unos días comentaba, si este ministro, ¿no?, que canceló la ley electoral, uno solo, como Su Alteza Serenísima, como representante del Supremo Poder Conservador. Imagínense suspender una ley, un ministro, una ley aprobada en el Congreso. Si hay un poder que tiene que ver con el pueblo, que tiene que ver con la soberanía popular, es el legislativo. Y que una gente que no es electa por el pueblo suspenda una ley, pues ya se pueden imaginar lo que eso implica. Bueno, si ese mismo señor, con facultades amplias, abusando del poder, dijera: a ver, presidente, usted que está cuestionando tanto al Poder Judicial, nombre usted, proponga usted a los 1.500, 1.800 jueces. Nada más que tiene usted que garantizar que sean profesionales, que sean honestos, que sean cercanos a la gente. ¿De dónde los voy a sacar? Es un problema estructural, o sea, no es un asunto que se pueda resolver de la noche a la mañana, y así estamos en otras profesiones. El caso de la abogacía, pues toda la formación en los últimos tiempos tuvo que ver con el derecho privado, con lo mercantil, con lo penal, y el derecho público casi desapareció. El derecho laboral, el derecho agrario, el derecho social. Ya no se enseña eso. Cambiaron los planes de estudio. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues seguir avanzando, ¿sí?, seguir reformando, transformando, mejorando los planes de estudio, poniendo en correspondencia la educación con la nueva realidad que estamos viviendo en el país. Y algo que es muy importante, que tiene que ver con lo que ya hablamos, es fortalecer valores y el humanismo, que en todas las escuelas, en todas las profesiones, hay un tronco común sobre humanismo, sobre moral, sobre ética. Y después, ya, que vengan las eminencias en lo técnico, en lo científico, pero que nada humano no sea ajeno, para tener así buenos profesionales. Porque si no, pues todo es mercantil, todo es material, y lo espiritual se queda de lado. Es un asunto estructural, es un asunto de fondo, es pensar en el bienestar material, pero también en el bienestar del alma, entender que la felicidad no solo es lo material, no solo es la fama, los títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Y insistir, remachar una y otra vez que solo siendo buenos podemos ser felices. Pero son valores. Entonces,
ya los que van a venir, o sea, porque ya nosotros vamos a pasar a retirar, digo, no nos vamos a ir de este mundo, pero sí vamos a terminar nuestra encomienda y yo ya me retiro de la política, yo ya cierro mi ciclo y no vuelvo a hablar ni a aparecer en nada público. A finales de septiembre que entrego la banda presidencial a Palenque, Chiapas. Pero me voy a ir, además de irme con mi conciencia tranquila, me voy a ir también con la seguridad de que va a haber relevo generacional y que nadie debe de sentirse insustituible y no caer en el necesariato y no tener mucho apego ni al poder ni al dinero. Y los que están, los que vienen, ahora que voy a los actos, me da un gusto que predominan los jóvenes, como nunca. Ahora que hicimos una manifestación, una marcha, no podíamos caminar, no hubo marcha, entonces no podíamos dar un paso, hasta era asfixiante, ¿no? Volteaba yo a ver así para agarrar aire y lo que más me fortalecía era que veía a mi alrededor puro joven y en mis adentros decía, ya triunfamos porque hay relevo generacional. Eso es mucho, muy importante. O sea, ya se echó a andar este movimiento. Ya nos vamos a desayunar. Y lo nuestro es una revolución de las conciencias.